Entonces dijimos la primera ley de transformación, vamos a la segunda ley de transformación, dice que yo puedo reemplazar una junta completa por una semijunta, y esto ¿qué pasará? Y va a incrementar en 1 los grados de libertad, lo cual es lógico. Después la tercera dice que si nosotros eliminamos un eslabón del mecanismo, va a reducir en 1 los grados de libertad, que lo vemos rápidamente acá, ¿no es cierto? Yo tengo 4 eslabones, y tengo 1 grado de libertad. Si le quito el eslabón, uno de los eslabones, cualquiera, que le quite, ¿sí? Y voy a caer a un triángulo que es una estructura, ¿sí? O sea, lo vemos rápidamente en eso. Ahora me acuerdo que había obviado algo sobre este tema. Lo digo rápidamente, discúlpenme un segundito. Ustedes se preguntarían tal vez o no, tal vez lo sepan o no lo sepan, ¿por qué en este caso? Porque yo estaba poniendo mucho énfasis, bueno, se me terminó la clase y no terminé de hablar. Yo les dije que en este caso, colocar los tres pernos acá para formar este triángulo no significaba ningún esfuerzo. Colocábamos este, y finalmente colocábamos este, y eso no significó ningún esfuerzo por parte nuestra, salvo la de enhebrar el perno en estos agujeros, en estos nodos, pero sin hacer ninguna fuerza. Cosa que no sucedió acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros quisimos formar este eslabonamiento, conformado por 2 eslabones, cuando unimos estos 2 eslabones a través de este par de nodos, a través de un perno, perfecto, no hubo ningún problema. Pero cuando vinimos al otro y quisimos enhebrar el perno en los 2 agujeros, o sea que una los 2 nodos de ambos eslabones, y seguramente nos encontramos con que el perno choca, entra en uno y choca en el otro. Y por eso dije que realmente para poder colocar a los dos nodos concéntricos, a los 2 agujeros concéntricos, tenía que hacer una fuerza deformando a este eslabón, tal que esos 2 agujeros se fueran concéntricos y finalmente yo puedo enhebrar. Pero ¿qué pasa? Que cuando suelto esto, cuando dejo de hacer la fuerza, este sistema queda precargado, dije. Ahora ustedes me preguntan, pero ¿por qué, ingeniero, no podemos hacer que estos 2 agujeros en estas 2 piezas queden a la misma distancia? Bueno, eso es algo que en la realidad es real, hablando mal y valga la redundancia. Si ustedes van a una empresa de mecanizado, van a ver que cuando se mecanizan piezas que luego van a formar un conjunto, normalmente se utilizan utilajes. Los utilajes son herramientales donde se coloca, están hechos para que se coloque esta pieza y esta pieza, ¿sí?, a la vez, y que estos 2 agujeros se hagan en el mismo tiempo en la máquina agujereadora, ¿sí? Se hacen al mismo tiempo. Sobre los 2 eslabones. Pero, ¿qué pasó? Que el mecanizado de hacer un agujero es por arranque de viruta, y eso levanta temperatura. Y la temperatura va a generar que esto se distienda, ¿sí?, que se modifique en relación con el frío y después cuando se enfría. Entonces,
¿qué va a pasar? Que aunque lo hayamos hecho a la vez a los dos agujeros sobre las mismas piezas, cuando esta pieza se recupere, o va a aflojar tensiones y entonces no voy a poder, no va a cumplirse que la distancia que hay entre los ejes en este eslabón sea la misma que hay entre los ejes de este otro eslabón. O sea, hay un sinnúmero de situaciones reales que van a hacer que dos piezas, aún cuando se mecanicen con utilaje, no nos den las mismas longitudes. Desgaste de la herramienta, desgaste del utilaje, desgaste de la máquina. Bueno, hay un sinnúmero de cosas. Bien. Volvamos a esto, entonces. La eliminación de un eslabón reducirá en 1 los grados de libertad. ¿Sí? Y finalmente la 4, que es la combinación de la 2 y de la 3, y que dice que si combinamos la regla 2 con la 3, es decir, por un lado, elimino un eslabón, pero al mismo tiempo introduzco una semijunta, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Y que voy a mantener los grados de libertad del mecanismo original. Es decir, si yo vuelvo atrás, perdón, yo eliminé, acá tenía junta completa, ahora elimino este eslabón, pero resulta que agarro este eslabón y este eslabón y los uno con una junta completa. ¿Y qué va a pasar? Y que se va a transformar en una estructura. Pero si yo en vez de colocar una junta completa acá, coloco una semijunta, y entonces voy a permitir que este eslabón se pueda mover deslizándose respecto de este otro eslabón. Y entonces habré logrado un mecanismo nuevo, ya lo vamos a ver, que va a mantener los grados de libertad del mecanismo original, que era el cuadrilátero articulado, es decir, vamos a lograr un mecanismo de un grado de libertad. Bien, vamos a algunos ejemplos. Perdón. Entonces, nosotros, y aquí vamos a la presentación de un nuevo mecanismo, de los mecanismos que vamos a estar analizando dentro de esta materia, y que vamos a analizar desde el punto de vista cinemático y también dinámico, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos un cuadrilátero articulado. Por ejemplo, este sería un cuadrilátero articulado que en unos momentos más, si Dios quiere, yo les voy a decir por qué se llama manivela balancín, de Grasov, como dice acá. Teóricamente este es un mecanismo de manivela balancín, como ya vamos a ver, porque uno de los eslabones puede girar 360 grados, por lo tanto va a ser una manivela, como ya lo habíamos definido. O sea, la manivela era aquel eslabón que estaba articulado con un eslabón fijo, que es el bastidor, y que puede hacer giros completos, ¿sí? Y también habíamos definido al balancín como un eslabón parecido en el sentido que también está relacionado con un elemento fijo, que es el bastidor, y que rota, pero sus rotaciones no son completas, sino parciales. Entonces, y finalmente un eslabón acoplador o biela, que es el eslabón que une el eslabón balancín con el eslabón manivela con el eslabón balancín, o también llamado posiblemente eslabón de entrada, porque aquí tendré la posibilidad de poner un motor, porque yo si pongo un motor como actuador y necesito que el elemento que va a estar unido a ese motor gire 360 grados, porque el motor siempre gira 360 grados, salvo que yo pueda manejar de alguna manera sus movimientos, un motor paso a paso o algún otro tipo de motor. Pero lo normal es que sea un motor normal que gire 360 grados. Bien.
esto va a hacer que este va a girar giros completos como manivela, y este va a ir y va a volver, va a ir y va a volver, entonces genero un mecanismo de manivela balancín. Bien, o cuadrilátero articulado. Ahora bien, yo quiero cambiar uno de los pivotes, por ejemplo, el pivote del balancín, lo quiero cambiar a este pivote de rotación, a esta junta de rotación, por una junta completa de traslación, básicamente, y determinar de esa manera otro mecanismo. Esto debe resultar en alguna forma de otro tipo de mecanismo, y justamente vamos a ver que el nuevo mecanismo que aparece como la aplicación de esta primera ley de transformación es justamente un nuevo mecanismo que se llama manivela corredera de Grashof. O sea, un mecanismo de manivela, ¿sí?, corredera. Este mecanismo sigue siendo un mecanismo de 4 eslabones, sigue siendo un cuadrilátero articulado, porque seguimos teniendo al bastidor, que en este caso está representado por este pivote fijo, que sigue siendo este triangulito, ¿no es cierto? Pero ahora el pivote fijo del eslabón 4 se ha transformado en una corredera, en una guía, básicamente, ¿no? Es tierra esto, y es parte de este otro elemento, que es también tierra, o sea que esto formaría lo que sería el bastidor de nuestra máquina, o mecanismo. Ese sería nuestro primer eslabón, o eslabón 1, que acá sería este que está acá, el eslabón 1. La manivela, eslabón 2, el mismo acoplador, 3, pero ahora hemos transformado a este balancín en una corredera, básicamente. ¿Y por qué mantiene los mismos grados de libertad? Porque si le aplicamos la ecuación a esto, vamos a ver que siguen siendo un cuadrilátero articulado, con 4 eslabones, bastidor, manivela, acoplador y ahora corredera. ¿Cuántas juntas tengo completas acá? Y tengo la junta que une la manivela con el bastidor, que es de pasador, la manivela con el acoplador, que es de pasador o rotacional, la que une el acoplador con la corredera, que también es de rotación, es un perno, sigue siendo el mismo perno que está acá, ¿sí? Y luego, la junta entre la corredera y el bastidor, ¿sí?, sigue siendo también una junta completa, porque solamente le permite al eslabón corredera deslizarse en la dirección del eje de las X. No lo puede hacer en Y y tampoco puede rotar. O sea que básicamente he transformado un mecanismo de 4 grados de libertad en otro un mecanismo de otra vez, de pronto espero que no haya sido mucho, pero me escucharon que esto sigue siendo un mecanismo de 4 eslabones, con un grado de libertad, ¿sí?, básicamente, pero que hemos generado un nuevo mecanismo, y hemos generado la posibilidad de nuevos movimientos, ¿sí? Con este mecanismo yo voy a lograr manejar y controlar determinados movimientos, ya sea que mi eslabón de salida sea este o sea este. Ya vamos a ver. El eslabón más rico en este mecanismo, en el sentido rico, uso la palabra la riqueza del mecanismo en relación a lo que puedo lograr
con un punto cualquiera de este eslabón esquemático o cualquier punto que esté asociado a este eslabón esquemático. ¿Por qué? Porque este eslabón puede tener cualquier forma, la que ustedes piensen. Y como vamos a ver, van a haber puntos de este eslabón particular, que cuál es lo importante de este eslabón, y que tiene movimiento de rototraslación, o sea, un eslabón donde todos los puntos que pertenecen a este eslabón tienen movimiento complejo. Y esa es la riqueza que tiene que ver con este eslabón como salida, como salida de este mecanismo. En este caso no digo que no sea posible salir por este eslabón, pero digamos que cualquier punto que pertenezca a este eslabón básicamente va a generar curvas que van a ser circunferencias, básicamente todas concéntricas. ¿Ah? Bien. En este caso, ¿cómo hemos logrado, perdón, cómo hemos logrado que se transforme este eslabón balancín en un eslabón corredera, básicamente? Y esta junta completa, perdón, disculpen, esta junta completa de rotación en esta junta completa de traslación. Ustedes imaginen, en este caso yo tengo a este eslabón balancín con una determinada longitud. La junta, que podríamos llamar B acá, esta junta, que normalmente le vamos a llamar B, cuando este eslabón hace su ciclo de movimiento, que es de ir de esta posición extrema a esta posición extrema, cuando esta gira 360 grados, esta junta va a moverse siguiendo una trayectoria circular con centro en el pivote fijo, que normalmente vamos a llamar O sub 4. Esta línea curva, que es una circunferencia, va a tener un determinado grado de curvatura, básicamente, que va a estar en función de quién, de la longitud que tenga este radio de curvatura. ¿Qué pasa si nosotros, manteniendo la posición esta, solamente hacemos que este pivote fijo se acerque hacia el pivote móvil B? Es decir, haciendo que el radio de curvatura sea menor. ¿Qué va a pasar con la curvatura esta curvatura? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Normalmente me dicen, va a disminuir. Y no es así. Lo que va a hacer es aumentar. ¿Por qué? Porque va a ser un círculo más chico, por lo tanto la curvatura va a aumentar, básicamente. Si hacemos lo contrario, es decir, si yo ahora este pivote, en vez de acercarlo hacia B, lo alejo de B, lo voy alejando, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta? Y va a ir disminuyendo la curvatura. De tal manera que si nosotros tendemos con el pivote fijo O sub 4, alejándolo mucho, o sea, tendiendo al infinito, ¿qué va a pasar con la curvatura de esta trayectoria que sigue el pivote fijo, el pivote móvil B? Y se va a transformar en una línea recta. Es lo que está pasando acá. Es decir, la trayectoria va a transformarse en una línea recta porque este radio se transformó en un radio infinito, básicamente. Es decir, la curvatura de esta, así vemos la Tierra, nosotros nos parece que es plana la Tierra, ¿no es cierto? Pero realmente es un globo. Aunque hay algunos que últimamente dicen que la Tierra es plana, no sé de dónde han sacado esa
quieren reflotar una teoría que no es, no sé, realmente es curva, porque estamos arriba de un globo, nada más que es tan grande el radio que lo vemos plano, básicamente. Entonces, acá viene una definición sobre traslación que se usa, la vamos a usar en varios temitas a este concepto. ¿Cómo definir la traslación? De otra manera, ya hemos definido traslación. Ya hemos dicho que una traslación es cuando un segmento de un cuerpo se mantiene paralelo a sí mismo a medida que va evolucionando en su movimiento, ¿sí? En este caso podríamos decir también que traslación se define como una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, una traslación es una rotación respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Esto es un concepto que lo vamos a utilizar, ¿sí? en otros temas, básicamente. Entonces, este balancín infinitamente largo se transformó en esta corredera. Y este pivote fijo se fue al infinito y se transformó básicamente en una corredera. Bien. Vuelvo a repetir. Les presenté primero el cuadrilátero articulado como el elemento más básico, el eslabonamiento de configuración más básica, 4 eslabones, con un grado de libertad, y ahora a través de una transformación de este mecanismo, ¿sí? A través de la primera ley de transformación, lo hemos transformado en otro mecanismo básico, que es el mecanismo de manivela-biela-corredera. ¿Por qué le llamamos manivela-biela-corredera? Sí, es realmente un mecanismo de manivela-corredera, ¿sí? Lo que pasa es que ya vamos a ver a otro mecanismo que también es manivela-corredera, y para poderlo diferenciar del otro, es que a este le llamamos manivela-biela-corredera y al otro le vamos a llamar directamente manivela-corredera. Bien. Otro ejemplo de estas transformaciones la tenemos en este otro mecanismo, que si ustedes ven, este mecanismo que está conformado por una manivela, ¿sí? Por un bastidor, que en este caso es el triangulito al cual está conectado la manivela, y esta guía, que es la guía respecto a la cual se mueve esta corredera 4, pero ahora tengo 3 eslabones, ¿sí? El bastidor, la manivela y la corredera. Es decir, desapareció. Eliminamos, perdón, el eslabón 3. Pero esto se mueve, entonces seguramente es que la articulación entre este eslabón y este eslabón corredera no es una junta completa como tenemos acá en cada uno de estos extremos, sino una semijunta. Y es justamente esta que está acá. Es decir, acá hemos utilizado la cuarta ley de transformación, o sea, la combinación de la segunda y de la tercera. Eliminación de un eslabón e introducción de una semijunta por una junta completa. Acá tenemos la semijunta porque este punto de articulación entre el eslabón 2 y el eslabón 4 es básicamente, puede deslizarse a lo largo de la llanura, pero a la vez puede esta manivela respecto de este eslabón puede rotar, puede cambiar su posición angular, a la vez que este extremo desliza sobre la ranura. Es decir, está permitiendo 2 grados de libertad y restringiendo uno solo.
Bien. Ahora, este mecanismo que en su estructura, en su configuración, realmente ha cambiado porque eliminé un eslabón e introduje una junta, aunque ustedes no lo crean, esta corredera se movería con el mismo movimiento que lo hace esta corredera en este mecanismo. Cuando yo coloco un motor acá y hago que esta manivela gire 360 grados. Esta corredera se movería con el mismo movimiento que lo hace esta corredera en un motor. ¿Y esto debido a qué? Básicamente a dos cosas. O básicamente a una cosa, que es el hecho de que esta ranura que conecta a la manivela con la corredera es una ranura curva. Una ranura curva. Tal que si ustedes trazan tangentes a la trayectoria que sigue este punto A, en este caso vamos a llamarle a este punto de articulación, entre sí, llamémosle A, no importa, o B, como quieran ustedes. Este punto va a seguir esta trayectoria. Acá vamos a tener un eje curvo baricéntrico, ¿eh? Una trayectoria. Si nosotros trazamos tangentes, por ejemplo, trazamos en esta posición una tangente a esa trayectoria y trazamos a su vez una perpendicular a esa tangente, eso me va a definir lo que se llama el eslabón efectivo. Es decir, es un eslabón que está reemplazando a mi eslabón real, a este eslabón 3. Fíjense que es exactamente lo mismo. Entonces, si nosotros vamos trazando tangentes a distintos puntos de esta línea, de esta trayectoria, vamos a encontrar los diferentes eslabones equivalentes, o efectivos o equivalentes, ¿sí? Que reemplazan al eslabón real acoplador, básicamente. Bien. Entonces, fíjense, estamos logrando el mismo movimiento, pero con dos configuraciones diferentes, ¿eh? Usando otro tipo de transformación y dándole al mecanismo una faz, una cara diferente. Este mismo mecanismo, en este mecanismo, vamos a tener que la ranura ha cambiado solamente la ranura. En vez de una ranura curva, vamos a tener una ranura recta. Por lo tanto, ay Dios, perdón, disculpe. Mi garganta. Que quiero hablar muy rápido y la esfuerzo mucho, disculpe. La ranura, además de ser recta, es perpendicular al movimiento de la corredera. Eso hace que si yo busco encontrar a este eslabón efectivo o equivalente, va a ser un eslabón, acá voy a trazar una sola tangente, porque es una recta. Y entonces, el eslabón equivalente o efectivo va a ser un eslabón que va a irse al infinito, en la misma dirección del movimiento de la corredera. ¿Sí? Esto, digamos que este eslabón está pivotando respecto de un punto que se encuentra en el infinito. Es más o menos como lo que estaba pasando acá. ¿Eh? Entonces, queda como resultado esto, y que yo tenga un movimiento de este sería el caso de un yugo escocés, con un movimiento armónico simple, exacto de la corredera. Es decir, esta corredera se va a mover con un movimiento armónico simple. ¿Eh? Cuando esta manivela gira con velocidad constante. Entonces, este elemento
que la salida se va a mover con un movimiento armónico simple. Bien. Aumentemos un poco la velocidad. Otro mecanismo que es muy utilizado en la realidad y recontra conocido también es el mecanismo de levas, ¿sí? Este mecanismo de levas también surge de una transformación del mecanismo de cuadrilátero articulado. Y es usando justamente la cuarta ley de transformación, la misma ley que estoy usando en este caso. Hemos eliminado al eslabón acoplador y hemos introducido una semijunta. Es decir, acá, cuando esta pieza se mueva, esto viene a formar un mecanismo de leva seguidor, como vamos a ver, y en el cual cuando esta pieza transmita el movimiento a esta otra, lo va a hacer a través de un punto, donde van a existir dos puntos, como ya vamos a ver, pero esta junta va a ser una junta que donde va a haber rodamiento y deslizamiento. ¿Ah? Es decir, va a ser una semijunta. Entonces yo les digo que esto sigue siendo un cuadrilátero articulado, y ustedes me preguntan, pero ¿cómo puede ser, ingeniero? Si hay 3 eslabones, o sea, bastidor y 2 eslabones. Fíjense que sí, y como yo voy a tratar de mantener, al eslabón de entrada siempre le vamos a llamar 2, y al eslabón de salida siempre le vamos a llamar 4. El que hemos eliminado es el 3, el eslabón acoplador, básicamente. Entonces, esto sigue siendo un cuadrilátero articulado, ¿sí? ¿Y cómo podemos ver eso? Eso lo vemos acá, básicamente, porque nosotros podemos, para esta posición en particular, trazar un cuadrilátero articulado equivalente para este mecanismo de leva seguidor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y lo hacemos, como ya lo están viendo ustedes, este perfil de esta leva va a tener una determinada curvatura y por lo tanto un determinado radio de curvatura, cuyo centro es esta crucecita, en el punto que pone a disposición para hacer el contacto. Lo mismo pasa con este perfil, que también tendrá una determinada curvatura, con un determinado radio de curvatura, cuyo centro es esta crucecita. ¿Está bien? Entonces, si nosotros unimos internamente el pivote fijo respecto del cual rota la leva con este centro de curvatura, y determinaremos lo que se llama el eslabón efectivo 2. De la misma manera, si unimos en el eslabón 4 el pivote fijo 4 respecto del cual rota el seguidor, con el centro de curvatura, ¿sí? Vamos a tener el eslabón 4. Y luego el eslabón acoplador aparece como el elemento que es normal a ambos perfiles. Esto me lo van a escuchar un millón de veces decir esto. Normal, común a ambos perfiles en el punto de contacto, ¿sí? Que básicamente es nuestro eslabón efectivo 3, ¿sí? Entonces, fíjense que este mecanismo de leva seguidor tiene contenido en sí un eslabonamiento de 4 eslabones efectivos. Es decir, como digo siempre, normalmente en este punto o después, todos estos mecanismos son transformaciones, y ya vamos a ver otras también, a través de la transformación de un mecanismo básico que es el mecanismo de cuadrilátero articulado. Bien. Bien. Estos mecanismos que voy